¿Cómo empiezas a ver Fórmula Uno? Porque me parece que hay algo ahí. Tengo alguna gente que ve Fórmula Uno, pero no sé cómo meterle. Yo empecé a ver Fórmula Uno bastante joven, en la época de los años dorados de Michael Schumacher. Déjame pensarlo un poquito. Yo creo que podría ser... Porque yo creo que la habla hispana eres de los pocos que tienes... Aquí has ido a comer ya sitios encontrados aquí, ¿no? Aquí en Londres. Sí. No he ido aún. Creo que voy mañana a comer. Bueno, yo creo que a mí me van a funar, pero para mí ninguno. ¿Cómo se podría hacer esto? ¿Cómo se puede hacer en Guayaquil? Que en Guayaquil en esa época la escena de comedia era La Vecina. Sí. Que yo hablo de La Vecina pues igual desde el respeto, porque él es un crack. Él es el comediante más exitoso. He estado aquí y yo lo he ido a ver. Es el comediante más exitoso del Ecuador. Creo que Y La Vecina llena. La Vecina se puede ir a Shanghái y te va a meter 350 ecuatorianos que van a pagar $200 por verlo. Y la gente piensa que porque putea mucho, el texto es solo grosero. La Vecina tiene profundidad a veces. Sí, manda muchos mensajes. Yo fui a verlo a La Vecina en el bar que tenía, en el Shumare Bar. Estuvo bueno. Y entonces ahí ya empiezas en Guayaquil a dar tus primeros... Empecé a Guayaquil. Sí. Como te decía, la escena ahí estaba La Vecina que hacía lo que él armaba y desarmaba a su antojo porque lo ha trabajado y se lo merece. Y habían otros comediantes que hacían pues unos 4 shows al año en teatros, en el Teatro de las Cámaras, por ejemplo. Yeah. Pero no había pero era ya gente, por ejemplo, estaba Gino Freire, que había trabajado mucho con La Vecina, entonces él ya tenía una apertura y tenía tablas, tenía canchas. Estaba Kevin Fernández, lo amo a Kevin Fernández. Saludos a Kevin Fernández, que él estuvo en Lapsus Brutus en los 90, entonces él ya había escrito televisión. O sea, ya tenía experiencia. Tenía experiencia. Estaba Andrés Vera y Neran Chundia, que también habían tenido experiencia. Habían trabajado, pues, tenían proyectos de comedia. Pero yo lo que había encontrado con otros 2 amigos que queríamos hacer esta escena de comedia, Mariví Suárez y Alfredo Salomón, que no había forma para nosotros, pues, para empezar a hacer este tipo de comedia. Era porque nosotros tocarle la puerta y decir, hola, nunca me he presentado, nunca he hecho nada, déjame presentarme para 300 personas. Sí, era un poco descabellado. Querer romper ahí barreras que no... Bueno, pero lo hiciste, ¿no? Sí, pero... lo intentaste al menos. Lo que nosotros hicimos con este grupo, que era yo, Mariví y Alfredo, formamos este grupo llamado Pelados Comedia. Pelados Comedia. Porque éramos pelados y hacíamos comedia. La idea también era pues hacer una comedia distinta, tal vez muy agringada para la época, porque esto empezó en el 2017. Entonces en Guayaquil tampoco tenían los códigos para entender que... No tenían los códigos para entender lo que era stand-up y tampoco nosotros tratábamos, pues hacíamos mucha crítica social de Guayaquil. Tampoco mucho, pero habíamos temas que tocábamos ahí. Hay mucho material ahí. Sí, pero que es difícil. ¿Es difícil o era difícil hacer en esa época en Guayaquil? Que yo creo que Nebot seguía en el poder. Entonces estaba Guayaquil full Guayaquil como siempre ha sido. ¿Nebot cuándo va a terminar? Yo desde que me he ido y hasta ahora... No, ya no está. No está en el poder. Es como el de... Hay uno, ¿no? Que daba las noticias también, que es eterno. ¿Cómo se llama? Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros. Sí, Para sí, mí sí. él y Nebot Espinosa de los Monteros, tengo entendido, él... cuando él él estuvo en la escuela y Simón Bolívar estaba 2 años arriba. Así. Literal. Así. Porque ya te digo, siempre están ahí. Siempre están ahí. Nosotros lo que hacíamos unas fiestas. Fiestas chiquitas, unas 30, de 20 a 50 personas, dependiendo. Y antes de la fiesta nosotros hacíamos chistes. O lo que pensábamos que era chistes. O sea, porque no teníamos idea pues de nada. O sea, fue algo como fortuito de vamos a hacer esto y ya está. Vamos a hacer esto y esto es... Queremos hacer esto. No tenemos forma de hacerlo. Porque no hay un espacio para hacerlo. No hay una escuela para formarnos. No hay
mentores que estén buscando gente. Nosotros vamos a hacer esto de una forma muy punk, de una forma muy do it yourself. A tu, como dicen en España, a tu aire. Sí, será entre unos 3 y 5 shows así. ¿Qué tal fue la experiencia? Interesante, muy necesaria y aprendimos un montón, sobre todo temas de escritura, temas de producción. Aprendimos un poco de todo y sobre todo eso lo que hizo fue llamar la atención de la gente que ya estaba haciendo cosas. Entonces ya teníamos, sobre todo fue nuevo en ese circuito, ese circuito de Guayaquil del 2016 al 2019, 20, que era muy de música independiente, Fediscos, La Máquina Camaleón. La gente que escucha va a entender. Tú no entiendes nada, pero la gente que escucha. En esa época, la onda cultural en ese momento iba por otro lado. La onda cultural en Guayaquil había mucha música independiente. Ajá. Se estaba empezando a ver mucha música independiente con bandas que estaban haciendo propuestas interesantes. Okay. Y sobre todo había un espacio en Guayaquil que se llamaba Fediscos, que todos los domingos ellos hacían un concierto gratis. Okay. La gente después pagaba voluntariamente $1, $5, $20, lo que quiera, pero siempre te traían una banda, unas 2 o 3 bandas, y por lo menos una iba a ser muy buena. Y nosotros, por ya haber estado haciendo estos eventos por nuestro lado, llamamos la atención y nos dijeron, vengan y hagan algo acá. Y eso tuvo la suerte de estar grabado. La suerte y la maldición, porque veo eso y digo, qué horrible. No, pero esos son los inicios, ¿no? Sí, y si la gente busca mucho, lo va a encontrar también. Y esto, pues, como ya está grabado, era algo que existe, pudimos presentárselo a Kevin Fernández y Andrés Vera, que estaban manejando más cosas y querían hacer más cosas que ellos no podían porque no tenían el personal. Porque las finales eran 3 o 4 cómicos y que no te bastan para una ciudad o para un circuito, ¿no? Si tú quieres hacer algo un mes, necesitas más gente porque la gente se cansa. Entonces con ellos, eso lo llevó a ellos y nos dijeron, ok, vengan a este bar, el difunto República de la Cerveza. Me gusta el nombre. República, claro, esto fue en el 2016 o 17 que el boom de la cerveza artesanal llegó a Ecuador. Aquí en Londres estuvo. Sí, y sigue todavía. Aquí todavía hay mucho de eso. Sí, que a veces era demasiado. Sí, a veces ya es como, bueno, ya... Claro, quiero una cerveza y te dan algo que sabe a... sí, un experimento ahí... Sabe a tomate de árbol. Que el tomate de árbol es riquísimo, sí, pero... Ojalá supiese de tomate de árbol, lo peor. De hecho, hay uno ahí en Beavertown, se llama, en el estadio aquel que no le tienes mucho cariño. Ahí hacen esos inventos. Y está dentro del estadio. Dentro del estadio. Sí, dentro del estadio lo hacen. Que lo necesitan porque nunca va a ganar nada de ese equipo. Spurs, ¿no? Los Tottenham Spurs, para abajo. Oye, ¿y de verdad tú eres del Arsenal desde niño? No desde niño, desde pelado. Sí, desde el 2010, por ahí. ¿Sí? Porque a un pana mío le gustaba. Y yo dije, bueno, yo también voy a hacer del Por Arsenal. seguir a tu pana. Sí. Oye, pensé lo mismo desde pequeño. ¿Te gustaba? Yo qué sé. No. Yo empecé a ver fútbol en el 2000. ¿Pero eres futbolero tú? ¿Te gusta el fútbol? No. Le metí unos 2 años al fútbol y después me di cuenta que es el peor hobby del mundo. Porque tú le metes demasiadas horas. Y la mayoría de los hobbies, por ejemplo, ponte si a ti te gusta la jardinería. Tú inviertes 100 horas en la jardinería y tienes una planta, tienes árboles, tienes frutas. Hay un fruto. Hay un fruto literal. Redundando, hay un fruto, sí. Literalmente hay un fruto. Tú le metes 100 horas a ser un fan del fútbol, específicamente un fan del Arsenal, y no obtienes nada. No. Solo te frustras. Sí, bueno. Solo te frustras y estás cabreado todo el día. Bueno, ahora están en semis de la Champions. Ahora está en semis y están primero en la liga. Está nuestro amigo Piero ahí. Y está nuestro amigo Piero Hincapié. Saludo a Piero Hincapié. Y hay 2 ecuatorianos más también. 2 hermanos. Los hermanos... Ordóñez, creo que es. Creo que son. Sí. Yes. I went to move the car and I came back and I found it. The first 10 minutes weren't recorded. There was a problem with the equipment. Oh no. I'm really sorry about that. No way. Yeah, so I think the intro and then the first question you asked
It's been recording the last 10 minutes. Okay. So move the car and then. I already moved the car. Oh, yeah? Yeah, it's still recording. If you want to reshoot your intro, we can edit it. Yes. Yeah? Can I get some drinks? ¿Quieres Sí, sí, sí. agua o algo dulce? Algo dulce está bien. O mis bebidas. So the last 10 minutes was recorded. It's recording right now. I've checked. And so if you just want to reshoot your intro and go from there. Ah, it's alright. Yeah? Alright, it's recording now, yeah? ¿Qué estábamos, man? Estamos hablando del fútbol. Ah, del fútbol, sí. Se me va la cabeza. Que ya no le metes horas al fútbol. Ya no le meto horas al fútbol porque estoy más ocupado. Tengo cosas que hacer. Pero bueno, si te tienen que preguntar de cuál eres, ¿Barcelona o Emelec? Mucho tiempo fui del Barcelona, pero ahora me parece más entretenido ser de el Delfín de Manta, El Delfín de Manta. con la barra del perro muerto. ¿Por qué? Hay una barra del Delfín de Manta que el Delfín de Manta que ha sido un equipo marginal toda su vida y creo que ha estado en la Serie A. Si te digo 5 años es mucho. Wow. Y ellos, pues como son un equipo marginal, en Manta había una barra brava que llevaba un perro muerto ¿En serio? y lo lanzaba como bandera. Nunca supe eso. Es muy loco, es muy loco. Bueno, sí, ¿no? O sea, diferente, súper Claro. loquísimo. Que igual tal vez eso es mejor que los hooligans aquí. Ah, sí, bueno, aquí el tema es muy serio. Es fuerte. Serio. Es- Yo he tenido la experiencia de estar desafortunadamente una vez y de hecho estaba con mi hijo y la verdad que no... Mi hijo jugaba en un equipo y iba con una chaqueta de su equipo de él que era muy similar al equipo al cual se enfrentaba. Ni siquiera era el mismo equipo. No, era similar. Y el niño tenía 12 años. Mm. Y nos increparon ahí, o sea, a mí y a mi niño. Entonces lo viví como... o sea, Es duro y es ilógico, es no... y ahí me di cuenta de lo serio que se lo toman aquí. Tú los ves dentro del estadio y eso que a mí me gusta mucho. Yo aquí soy hincha del West Ham. Mm. Y me hice hincha del West Ham precisamente fue cuando la época que estaba nuestro Superman Valencia, Ener Valencia. Ener Valencia. Un saludo para Ener Valencia. Y fue cuando me hice hincha del West Ham. Y ahí lo viví. Lo viví y dije, wow, estos locos se lo toman pero bien en serio. Pero bueno, aparte de eso, pues yo también dejé el fútbol ya hace tiempo, ¿no? Ahora soy más de Fórmula 1, me gusta más. ¿Cómo empiezas a ver Fórmula 1? Porque me parece que hay algo ahí. Tengo alguna gente que ve Fórmula 1, pero no sé cómo meterle. Yo empecé a ver Fórmula 1 bastante joven, en la época de los años dorados de Michael Schumacher. Y luego, como viví en España, Fernando Alonso fue el primero en español en ganar y en hacerlo como más visto en España. Fue que me llevó más a meterme más y ahora soy un loco de Fórmula 1. Lógicamente te tienes que meter y entender las reglas porque hay un montón de reglas para los adelantamientos, porque mucha gente son autos rodando y ya está. Y tú ves en Fórmula 1, apoyas al conductor o al equipo. Yo apoyo al conductor, al equipo y a veces apoyo a 2, 3 conductores. Ok, pero en ese orden, o sea, Sí. el conductor sobre el equipo. Sí. Ok, ¿y quién es el top ahora? Lewis Hamilton. Ahora mismo está un top en los puntos o en el para campeón o... ¿Cuáles son los más vistos? Ahora mismo Max Verstappen, que es el actual campeón. Lleva 4 años seguidos ganando. Bien. Y pues eso, y luego sigue el Sir Lewis Hamilton. Sir Lewis Hamilton. que está en una relación con Kim Kardashian. Sí, sí. Con Kim Sí, Kardashian. sí. Está ahí el hombre.
Y estaba, pues ahora se ha movido a Ferrari, está en Ferrari, sigue teniendo problemas, no se adapta muy bien al coche. Ten en cuenta que él estaba en el Mercedes donde todo era para él. Claro. Y el mundo Mercedes, el mundo inglés, ahora está en el mundo italiano. Ok. Es otro mundo. Y el coche es diferente y ahora él, ya había un conductor que era número 1. Ahora está como número 1, entre comillas, 2. Entonces le cuesta mucho. Y es de los conductores que hoy en día expresa mucho su frustración al conducir. Sí, por eso creo que a la gente le gusta, Sí. ¿no? Es como el más humano. Sí, exacto. Porque había una época, creo que tal vez por eso la Fórmula 1 está más accesible ahora. Sí. Porque hay algunos conductores que son más humanos. En la época de Schumacher eran conductores y ya, ¿no? Sí, eran más machos, pelo en pecho y ese machismo. Ahora en día son más de conectar cuentan sus problemas, lo dicen abiertamente, sus frustraciones, son eso. O sea, humanizado más al conductor y lo que es el entorno. También Netflix, valga la claro, que hay un publicidad, documental por ahí. ha sí. ayudado mucho y pues las plataformas Eso que es. exista más. Eso Porque es. ahora, a día de hoy, la gente que seguimos mucho tiempo no estamos de acuerdo porque han cambiado las regulaciones Ok. y hoy en día son como Mario Kart. O sea, son coches con botón. Entonces ya se ha perdido como la esencia en sí de la Fórmula 1, que era más también la experiencia y el ímpetu del piloto. Y hoy en día es un botón. Ok. Entonces, Ok. mucha gente le llama la competición I con esteroides. Pero bueno, aparte de eso, pues... Lewis Hamilton, cuando quieras, vente a Juan Podcast Time. I wish. Y eso es lo que yo sigo ahora. Sigo fútbol femenino ahora. Que está en auge. Sí, y por algo personal. Porque mi hija juega, entonces... Y justo en el fútbol femenino, al Arsenal le va muy bien. Sí, es la mejor academia de aquí de Reino Unido en fútbol femenino. Sí, Es eso creo que son los dos equipos buenos, mejores. El Arsenal y el Barça también. Sí, el Barça es el rey en la Champions de mujeres. Ayer jugaron España contra Inglaterra para clasificación. Y te digo, mi hija está en eso y su entorno, entonces es algo nuevo para mí y está bien, oye, o sea, me gusta y tiene un nivel que yo sí digo que en algún momento a algunos equipos de hombres les darían de verdad. Bueno, así que eso por ese lado, Ricardo. Y entonces, ¿cuándo empiezas a hacer tu primer show tuyo ya solo, después de Pelados? Yo empecé el primer show como tal, solo mío, pues la primera hora completa la empecé a hacer en el 2021. Se llamaba Marido Nuevo, en Pop-Up Teatro Café. Tuve algunas funciones ahí que fue un recibimiento bastante... que le fue bien y me sorprendió bastante. Antes de eso, igual pues como es el circuito ideal del stand-up comedy, que empiezas en los micrófonos, open mics, que haces 5 minutos. Después vas a como unos showcase se llaman, que son 3 o 4 cómicos, haces 10 minutos. Después te llaman para cerrar esos showcase, haces 20 minutos. Después haces como 30 y 30 con 2 cómicos y después ya, pues se supone que estás para el nivel para hacer tu show completo. ¿Y el tema de los chistes, cómo lo haces? ¿Experiencias tuyas, personales? ¿O exageras de algo que te cuenta alguien? Exagero muchísimo. Yo lo que hago... recién ahora creo que después de haber hecho comedia pues, por casi 10 años estoy empezando a poner un poco historias personales porque a mí me pasaba que a mí me parecían aburridos contar historias personales míos. Lo que me parece divertido a mí es como las observaciones. Hacer autocrítica o ironía de la situación. Autocrítica, sí. Es como, ¿por qué esto es así? Esto no tiene sentido. Por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que estaba contando al principio, de que cuando nosotros salimos con Pelados Comedia en el 2017, uno de los chistes que a mí me gustaba hacer, porque a mí me da risa y siempre me pareció muy curioso, era sobre la homofobia en Guayaquil, que es muy de Guayaquil, pero es muy graciosa en el sentido de un insulto para una persona homosexual, ¿cómo puede ser sopa? Es un insulto bastante raro. Que estés por acá y te griten gordo sopa. Y eso es algo muy de Guayaquil.
Y el chiste era que eso es muy de Guayaquil porque no, si tú te vas a Estados Unidos, no te van a gritar fat soup. No, tiene sentido. Claro, pero eso no es algo mío personal. Eso es una observación que iba por ahí como... Esto no tiene sentido, como ¿con qué lo puedes comparar? ¿Con qué lo puedes exagerar? Pero hay chistes que solo lo entendemos los ecuatorianos, Sí. o en tu caso solo los guayaquileños, porque también hay muy chistes locales, ¿no? Sí. Que bueno, eso fue la primera hora que hice, que era un montón de observaciones así sobre Guayaquil, yo creo. Se llamaba Marido Nuevo porque es ese ¿Y cómo tema. te fue? Le fue bien. Mucha gente... Se hicieron, puede haber sido 4 o 6 funciones y la mayoría estuvieron bastante bien vendidas. Se llamaba... ¿No te ha pasado en ningún show que alguno se haya tomado muy en serio y te haya reclamado o querido incluso acercarte a ti por el chiste en sí? ¿Nunca? No. ¿No? No me ha pasado. Conozco gente que le ha pasado. Tengo gente que se ha ido del show tal vez porque no les ha gustado o no les interesa, pero nunca me han confrontado por algo. Igual yo también porque lo vas a ver pues en el show, que yo intento que el show más que un show se sienta como una conversación. También por lo que te dije al principio, ¿no? Que yo vi Thinky Pain de Mark Maron y era muy personal, Sí, era muy de tú a tú. Llegar, sí. Y me parece que eso es lo que yo intento hacer en el escenario. Hay ciertos límites, obviamente, pues hay shows más pequeños, hay shows más grandes, pero eso es lo que intento hacer. Entonces no me ha pasado. ¿Cómo llegas? El humor tuyo, ¿no? Si tendrías que describirlo con un plato de comida ecuatoriana, ¿cuál sería? Como un plato de comida ecuatoriana. ¿Qué plato ecuatoriano sería tu humor? ¿Qué plato ecuatoriano sería mi humor? Déjame pensarlo un poquito. Yo creo que podría ser... Porque yo creo que el habla hispana eres de los pocos que tiene ese tipo de humor, ¿no? No, hay más gente. ¿Sí? Hay más gente, sí. Pero acá de ecuatorianos. Sí. De ecuatorianos puede ser. Yo y Pancho Miñanca me parece que tienen algo bastante parecido. Iván Ulchur a veces tiene cosas por ahí. ¿Sí? Ambos quiteños, muy buenos comediantes. Iván no lo he visto. Iván Ulchur, muy bueno. Trabaja mucho con el Ave Jaramillo. Y estuvo el año pasado en este festival que hacen en Canadá, el Latin Comedy Fest en Canadá. Se fue a representar a Ecuador. El primer comediante de Ecuador en ese festival. Sí. Me gustaría decir, si plato de comida, yo voy a decir una opción que un deep cut de la comida ecuatoriana, la chucchucara. Las chucchucaras. ¿Has comido una chucchucara alguna vez? Que tiene un poco de todo. Sí. Yo creo, y es a medida que he ido desarrollando mi estilo, a mí me gusta, como te dije, estas observaciones. Y observaciones y críticas y por qué esto es así. Pero ahora como estoy incorporando cosas que al principio tal vez me parecían que eran muy básicas. Y ahora las considero más que básicas, clásicas. Es como, esto es básico, esto funciona, pero porque es buenísimo. No, pero por eso, bajo mi punto de vista, una opinión mía personal, tu show está bien porque cuestionas cosas. Cuestionas cosas que mucha gente pues las da como de por sí, ya está. Sí. Pero no se paran a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Sí, bueno, tal vez así. Entonces cambio mi respuesta y voy a decir encebollado con canguil. Encebollado con canguil. Que es, ¿por qué le pondrías canguil? ¿Por qué le pondrías? No queda mal. ¿Tú le pones o no? No le pongo, le he puesto para probarlo y no queda mal. No estaba mal, sí. No es la opción. O sea, no tienes team en ceviche, encebollado con canguil o sin canguil. No, es sin canguil. Es sin canguil. Hay una regla que dicen que encebollado con pan es para el desayuno y encebollado con chifle es para el almuerzo. Encebollado con canguil es para la sierra. Porque eso es como una batalla interna que tenemos en Ecuador entre muchos ecuatorianos. Sí, ¿no? Sí. Encebollado con canguil. Bueno, la sierra ecuatoriana hace y deshace lo que quiere. Sí, no, tiene ese libre albedrío. Pero está bien también, ¿no? Sí. ¿Aquí has ido a comer ya a sitios ecuatorianos aquí? ¿No? Aquí en Londres. Sí. No he ido aún. Creo que voy mañana a comer.
Bueno, yo creo que a mí me van a funar, pero para mí ninguno... Ninguno está No, a la altura. no. Es complicado eso igual, pues, porque ¿qué será? Los ingredientes, sobre todo. Es súper gracioso porque uno de los restaurantes que más se da de ecuatoriano, el chef es filipino. Oh, wow. Que igual yo creo que los filipinos, si no supieras que son filipinos, son ecuatorianos, Sí, un poco. a mí me han confundido muchas veces con filipinos. Tienes mucha pinta de filipino, es verdad. De verdad. Sí. De hecho, una ocasión, un tipo me habló en filipino y yo le dije, no hablo filipino, no soy filipino. Y se ofendió y me dijo, hey, no niegues tu país. What the fuck, man? Y algo curioso. Bueno, lo que te decía eso. A ver, para Londres, Ya. vale, pero... Yo hace unos años, yo desde el 2018, decidí que yo soy un fanático de la fanesca. Y del 2018 he intentado, en la época de Semana Santa, para la gente de otros países, la fanesca es una sopa típica del Ecuador que se prepara en Semana Santa, que tiene 27 granos y tiene empanadas y tiene bacalao y Sí, tiene todo. Sí, muchos amigos decimos que está considerada como un arma nuclear. Es básicamente. Y yo en la época de Semana Santa decidí voy a probar todas las que puedo y ver cuál es la mejor. Y hacía los rankings en 2018 en Guayaquil, 2019 en Guayaquil, 2020 en Guayaquil, 2021 en Guayaquil, 2022 en Guayaquil. Sí. El 2023, 2024, 2025 ya me tocó hacerlo en España. En España. Y ahí pues me tocó me preguntaban, yo iba a comer, me decían, ¿qué tal la fanesca? Y yo, bueno, para Europa, Es eso lo que te he dicho. Pues Para te he dicho antes, estándares para Londres, europeos. por ejemplo, la comida ecuatoriana aquí tiene un estándar. En España ese estándar es un poquito superior al de aquí. ok. Y en Barcelona pues hay varios sitios que yo he ido que están bastante bien. Y en... En Barcelona hay algunos sitios buenos y baratos. Sí. Y baratos. Bueno, si te vas a las afueras de Barcelona, si ya te vas a Hospitalet por ahí. Aquí hay un par de sitios que están en el, como yo llamo, el mundo profundo. Están bastante bien, ¿sabes? Pero tiene su eso, o sea, es como... Para que te hagas una idea, pues las carretillas, Ya. algo similar, pero versión London. Versión Londres. Sí, que casualmente está en una calle del único ecuatoriano que tiene nombre aquí, que fueron los que midieron la tierra. Maldonado es el nombre, Ok. en Elephant and Castle. El Elephant and Castle, Sí, me lo han esa es- mencionado mucho. Sí, esa es la zona latina. Pues esa calle tiene el nombre de un ecuatoriano. Ok. Y está ahí. ese Elephant and Castle. sitio. El Manaba, ya. No hay publicidad, pero el Manaba se llama. Si tienes tiempo, pásate por ahí. Está bastante bien. Pero es muy folclórico todo ahí. Ok. Folclórico, bulloso y ya sabes, tierra canela de fondo. Tierra canela de fondo. Y muchas luces, ¿no? Muchas luces, Sí, muchos sí. No, pero colores. tienen la ventana grande que tienen, que es todo local, es toda la bandera de Ecuador. Ja, Ya. Ya, Ya. pero Y después tienen en el local muchos cuadros enmarcados sí, sí. de gente que ya está muerta. Posible, sí. Hablando de Y Ecuador. también del mapa de Ecuador. Sí, tiene muchas... Esa idiosincrasia nuestra. Sí. Que te recomiendo, si puedes, vete. Es lo Intenta. más... tema de paladar, lo más cercano a Ecuador. Intentaré. Sí. Intentaré. Y entonces, ¿cuándo das el salto a España, Ricardo? Vine a España en el 2022. 2022. Sí, junio del 2022. Inicialmente a... Hice un curso de creatividad de creatividad publicitaria en el Brother Summer School, una escuela de creativos bastante buena, la escuela en Barcelona. Lo hice porque yo aún tenía el bichito de Todavía estabas en el mundo la publicidad. Ajá. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer esto por si acaso. Y después hice un máster en gestión cultural en la Universidad Internacional de Cataluña. Porque, como te dije, bueno, el stand-up en Guayaquil a la gente estaba empezando a evolucionar, ya había pues, un poco Ah, más de en escena. España pegó un boom bastante grande. Sí. Entonces el máster de gestión cultural fue, pues, la idea mía era cómo podemos profesionalizar esto ¿De qué te un tocó poco. la bebida? No sé.
No sabes detectar sabores. No sé qué es. Está dulce, pero La mía es de fresa. esto no es fresa. No. ¿Qué sabores tienes? Mango, maracuyá, fresa, Maracuyá, manzana. Maracuyá puede ser. Yo creo que es maracuyá. Esta bebida de Juan Podcast Time, best drink in the world, disponible solo en este podcast. Sí, solo si vienes del podcast. Ya sabes, Lewis Hamilton, si quieres una bebida de maracuyá, Sí, una para él y otra para la Kardashian. otra para la Kardashian, exactamente. Bueno, man, ¿y empiezas en Barcelona después del máster? Sí, yo igual llegué y empecé a hacer comedia ahí, creo que a las 2 semanas ya estaba intentando subirme. Pero me costó un tiempo adaptarme. Adaptarme, obviamente, pues a vivir en otro país y a entender lo que estaba pasando cómicamente en Barcelona. Entender el circuito y cuáles espacios son, qué espacios hay, quién está rodando por ahí. Me tomó un tiempo. Y creo que recién desde el 2023, 2024 empecé a entender un poco más. Porque algo con lo que me encontré ahí, empecé a hacer comedia en inglés. Que es algo que tiene Barcelona, para bien o para mal, dependiendo de quién eres. Hay un montón de gringos, Sí. un montón de ingleses, hay un montón de australianos. Expats. Un montón de expats que no les importa hablar español o no pueden, o no quieren. No quieren. Entonces hay muchísima vida en inglés. Tú en Barcelona puedes vivir 20 años fácilmente sin decir una palabra en español. Entonces, gracias a eso, o a pesar de eso, empecé a hacer comedia en inglés en este club que se llama The Comedy Clubhouse, que ellos tienen comedia en inglés todos los días, los 7 días de la semana. Y eso para mí fue un sueño, pues era como que, wow, puedo hacer esto todos los días. Qué increíble. ¿Por qué hablas inglés? ¿Tú estudiaste, no? Antes, ¿o te gustaba? Yo no sé por qué. En mi familia siempre hablaban inglés desde pequeño. ¿Sí? Y yo jugaba mucho Nintendo, entonces solo pues un día sabía hablar inglés. O sea, de por sí, o sea, nunca estudiaste ni en tu colegio, ni... Estudié, pero era cosas pues como que ya sabía. Eran cosas que ya entendía. ¿Será muy común en tu casa que te hablen en inglés? ¿No? Sí, no sé por qué. En Ecuador mucha gente, ¿cómo le llaman? Aniñados de cierto nivel, Sí, siempre hablan inglés. sí, por ahí va. Entonces Por ahí va. es muy común que la gente pues de cierto estatus tenga inglés. Sí. Bien. Entonces ya tenías el inglés y eso te abrió la Sí, puerta. pero igual te digo que yo pensaba que hablaba mejor inglés hasta que empecé a hacer comedia en inglés y ya en el escenario como que me trababa un poco. Sí, pero eso es que no estás continuamente hablando en inglés, pero sí... Me pasaba muchísimo. No sé si a ti te pasó, pues cuando viniste acá que se me enredaba mucho la lengua. Sí, al principio sí. Después de hablar inglés 1 hora, 40 minutos y tenía la lengua así como... Y luego te pasa que cuando cambias de hablar mucho tiempo inglés, luego cuando vas a hablar español te trabas. Y siempre, bueno, aquí, el que se hace el inglés. No, pues que no es, el cerebro es así, te traiciona. Es otro cerebro, Claro, sí. te sí, traiciona. Yo siempre digo, Juan en inglés es uno y Juan en español es otro. Claro. Está Juan y está John. Exacto, literal. Entonces, pero es el cerebro que te traiciona, ¿no? Cuando lo has aprendido ya un poco más mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, mis hijos, ellos tienen un switch El que chip, sí. pero son español, inglés, español. A mí eso me cuesta mucho. Ya. Me lo pienso mucho para traducir. Claro. Una persona que ya lo ha tenido desde pequeño, desde muy pequeño, es rápido. Sí, me pasaba parecido, porque yo igual consumía muchísimas cosas en inglés, no hablaba tanto inglés porque no tenía con quién hablarlo, pues. Ya. Entonces, al empezar a hacer comedia, me pasó eso al principio, que estaba en el escenario y sabía los chistes, pero un poquito la improvisación o el estar en vivo me costaba un poco. Pues bueno, eso me abrió igual, pues estar ahí dándole 7 días a la semana a veces. Yo creo que en un momento, de los momentos más locos de mi vida, que estaba tan dedicado, no hacía nada más, hubo semanas que me presentaba 10 veces, 10, 11 veces
en español y en inglés. Que es lo que tiene, pues si puedes hacer, si sabes hablar español Claro, e inglés en sí. Barcelona, tienes un montón de oportunidades para presentarte y desarrollarte. ¿Cuál es el que te va mejor? Ahora pues el español. Sí. Ahora el español... ¿Y tú en cuál te sientes más cómodo? Obvio, en español, ¿no? En español, es que en español pasa algo distinto, que no es lo mismo presentarte para un público latino, para un público español. O tal vez más Ahí concretamente... también eres Richard y Ricardo. Sí. o más concretamente un público español tirado a español catalán. Que son un poquito más franceses. Ellos. Pero sí, el español latino es increíble y porque el público latino es súper agradecido. Súper agradecido y es muy risueño y está entregado al show. Diferente cultura, diferente. Están un poco... A veces son un poco malcriados. Bueno. A veces son un poco malcriados. Y el público en inglés, cuando tú haces comedia en inglés, sobre todo en un país que no es de habla inglesa. Pues, ni española casi. Ajá. Todas las personas se conectan pues a este imaginario global. Yeah. Que eso hace que las cosas sean más fáciles también. Y tú cuando eres un comediante latino y te presentas frente a gente española, hay esta barrera porque hablamos el mismo idioma pero no hablamos el mismo idioma. No hablamos igual. Lo interpretamos igual. Lo interpretamos distinto un montón de cosas. Entonces es una barrera más grande. La barrera cultural es más grande que la barrera de idiomas. A ese punto iba también, de que hay ese... Tú lo tocas mucho en muchos shows tuyos y en muchos vídeos y cosas que tienes, es eso del el español que ataca al latino porque según ellos, saludos a los hispanistas, que no somos latinos por... Sí, un montón de locos los hispanistas. Entonces, de hecho, yo también he tenido algún montón de graciosos y aventajados comentarios. Sí. Pero yo lo que digo, mi concepto mío es igual. Bueno, puede que geográficamente o históricamente no seamos latinos, pero quien dio el valor y el significado a lo que hoy en día se concibe como latinos somos nosotros. Sí, tal cual. Pero eso es lo que les molesta. Eso es lo que les molesta. Porque yo considero que esta gente es una gente con la psiquis un poco quebrada y un complejo de inferioridad enorme. Porque estas personas, los hispanistas, ellos añoran el tiempo cuando eran el imperio más grande del mundo y ahora se comparan con Suiza, por ejemplo. Entonces hoy por hoy no tienen de qué agarrarse. Ya. Entonces por eso es que tienen que... Sí, hombre, eso ya, yo siempre digo también, salen a la defensiva de que dieron y aportaron muchas cosas y yo siempre digo, bueno, si no hubiesen ido, primero nadie les invitó, segundo, no hubiese existido lo que existe hoy. Que claro. No es como que hay que dar gracias porque haya pasado. Pasó y ya está, pero no es como, que tengo que estar eternamente agradecido o mirarte como... Claro. Dios, tampoco es sí, así, sí, ¿no? sí. O sea, no, sin ahondar en la historia, ¿no? Porque lo que hizo uno hace 500 años al que ahora, pues no, nada que ver. Pero tampoco es como decir, porque eres latino, tal. No somos menos. Exactamente. Sí, sobre todo el tema, que es lo que estoy tratando mucho con esta hora, que no es tanto el hecho de que digan que no lo somos, es el hecho de que ellos presentan... Para ellos no podemos ser iguales, es el tema. No es que no lo seamos, es que para ellos que no podemos ser iguales, que ellos tienen que estar arriba, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, una de las noticias que me recuerdo mucho de pequeño, no sé si tú te acuerdas, no pequeño, pero adolescente, que bueno, hay una crisis enorme de ecuatorianos migrando a España. Sí, en el 2000. Claro, como del 98 hasta 2003. Y yo me acuerdo en el periódico, joven ecuatoriana agredida en Madrid, en el transporte público. Y haber sido una o dos noticias. Y es la misma gente que nos agredían en el transporte público que después nos viene a decir, no, ustedes no son latinos. Entonces es... Sí, hombre, eso es... A ver, yo he vivido en España y hay gente de todo tipo, ¿no? O sea, hay gente que es muy cabeza cuadrada y piensa que todavía viven con ese colonialismo y de hecho su discurso, su forma de hablar es
como colonialista. Es que nosotros, tal. Para hacerte una anécdota, una vez, sabes que yo me dedico a temas de construcción y tal, fuimos a una casa y una señora tenían que repararle la caldera. Y entonces dice, se había fijado que el chico que iba a repararlo era un ecuatoriano. Y dice, no, yo no quiero que me repare ese la caldera. Pero señora, ¿por qué? El chico es profesional. Dice, no, si ese es de Ecuador. Si en su país no hace ni frío, ¿cómo vas a saber reparar una caldera? A mí me dio gracia, me dio risa, incluso era un tema de seguro. ¿Para qué? La persona que estaba a cargo del seguro le dijo, mire señora, nosotros tenemos profesionales y punto. Si no quieren, nos vamos y nos retiramos. Ya usted resuélvase la vida. ¿Sabes? Y así hay muchas, pero también hay gente buena y mala. Sí. Bueno, tocando ese tema de los latinos, te tengo aquí un regalito de un artista conocido, amigo mío, que te manda esto en referencia a los latinos, que él hizo pintó un cuadro en una zona latina, porque aquí también tenemos un problema, que es, por ejemplo, en documentación y en cosas para el Estado, siempre te preguntan la etnia. Ajá. ¿Verdad? Pero no existe latinos. Claro. Entonces siempre tenemos que poner others. Entonces si te fijas en la parte trasera, Claro. está lo que él reivindicaba como latinos. Ah. ¿Sabes? We are latinos. We are latinos. Un abrazo, mi pana Dulier. Ajá. Entonces, es eso, ¿no? O sea, en los formularios y cosas que hay aquí del gobierno no ponen. De hecho, hay alguna vez que a mí me tocó un sitio una vez y yo dije, no, yo quiero poner latino. O hispanoamericano. O latinoamericano. Quiero poner algo. ¿Qué opciones te dan? No, la chica no, ríete, que la chica me dijo, no, te puedo poner Caribbean and White. Digo, yo no tengo nada que ver de Caribe. Mi país está muy lejos del Caribe. ¿Pero qué opciones te dan? Hay Caribbean and White, European Mix, Black and White, Mix con otras, pero no hay ni latino, ni europea, ni ya está. Interesante eso. Sí. Qué raro. Por eso él sacó eso de los latinos. ¿Por qué nos toca poner otros? Sí. Y otros, pues, es como... Yo creo que es porque los ingleses les duele aún. Les duele aún que no hayan podido meter mano en nuestro continente. Sí, bueno, lo intentaron por Uruguay. Un poquito. Metieron mano en todo el resto del mundo, pero ahí... Bueno, pero metieron mano indirectamente. Sí, eso sí. Porque financiaron las independencias, sí. Simón Bolívar. De hecho, aquí en Londres ahí está la casa donde vivió Simón Bolívar. Ah. Cuando llegó a pedir... Mira, a pedir plata. Sí, a pedir plata. Que casualmente está cerca de la Embajada de Venezuela. Mira. Sí. Mira. Si tienes un rato, pásate por ahí y lo ves. Intentaré ir, en verdad. Tiene su escudo y todo. Sería interesante. Y está a unas cuadras de la casa que vivió Bob Marley también. Ah, wow. Sí. Caminando unos 20 minutos. No me acuerdo el nombre de las calles. Porque yo también muchas las he descubierto por accidente. La de Bob Marley iba a aparcar y vivió Bob Marley. Aquí Porque hay placas. Claro. En los edificios donde ha vivido gente relevante, tienen placas los edificios. Sí, eso es lo que tiene pues vivir en estas ciudades de Europa, que a veces están caminando y aquí vivió esta persona. Sí. Ah, mira. Así que es eso. Bueno, retomando el tema de los latinos, es eso. O sea, yo soy latino, me identifico como latino y toda la cultura latina. No quiero confrontación con nadie. Si alguien se siente ofendido porque digo latino, sobre todo hispanistas, pues el problema lo tienes tú, no yo. Sí, es eso. También es parte de lo que no entiendo de esta gente. Es como ¿cuál es el fin? ¿A qué quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo? No sé, yo también tengo esa pregunta, pero yo creo que lo dijiste tú en una... Creo que lo vi en el Latinómetro, que lo dijiste, que están amargados. Está lleno de viejos amargados. Sí. Lo de calvos no me gustó, pero... pero bueno, es verdad. Y es porque la mayoría... Y es eso. La mayoría son gente ya de cierta edad que, yo sé, creo que quieren desfogar ese cabreo o ese... Sí. ¿Por qué no? Lo que dices tú, no les lleva a nada. No tiene ningún sentido. Es como ser fan del Arsenal. Exactamente. Sí. Exactamente igual. Es como querer sufrir de por vida, ¿no? Sí, bueno. Opinión polémica. Me van a funar a mí también. Pero es muy europeo. Pero yo solo tengo la experiencia de España. Y los españoles aman quejarse. Aman quejarse. Es un deporte nacional. Se quejan de todo está... Y yo se lo digo abiertamente. Se los digo en su cara. Yo tengo aquí muchos invitados míos han sido españoles y se quejan. Aquí se quejan poco. Aquí se quejan menos. Sí, pero creo que es distinto, ¿no? Por ellos lo interiorizan y después
lo exteriorizan cuando está acumulado, ¿no? Aquí no sé qué, cuando van a Gatwick o Heathrow, ya en el aeropuerto, ya les empieza el nivel de queja a aumentar. Aumentar. Y ya llegan a España y ya retoman ese Sí. poder de... Sí. Pero, por ejemplo, los franceses, ellos no se quejan tanto. Ellos te queman, te hacen una manifestación Ya. y te queman llantas. Sí, esos son... Que es como alto es nivel. lo que habría que ser realmente. Claro, tomar partido y tomar acción, no queja. Sí, los españoles solo se quejan no y se después queda haz nada. algo. Ya. Bueno, no sé qué es peor. Aquí son un poco de no quejarse, pero... Claro, de pedir perdón. Sí. Sorry. Sí. Después te he dicho que estamos sorridimizados. Sí. Pero aquí tomar acción de maneras, yo diría que como encubierta. Sabes que el inglés tiene eso de ser muy... Te dice, no te dice, hace, no hace, pero lo hace. Habla en códigos, puede Sí, ser. sí. Hace el lobby por detrás. Sí. Aquí te insultan y no te insultan. No te das cuenta que te has insultado. Ah, Me acuerdo una vez en un trabajo, teníamos un detalle y uno de los managers pasó y yo le dije, ¿qué tal, Pete? Buenos días. Y me dijo, sí, Juan, muy buenos días, pero estarían mucho mejor los días si tú llevases lo que realmente la ley y la norma tal indica que lo tengas que llevar. Por favor, que tengas un buen resto de día. ¿qué? Y me quedé como, todo esto en inglés, ¿no? En británico. Me quedé como, o sea, me insultó, me ofendió, me dio una queja, ¿no? Al final hasta me gustó. ¿Pero qué tenías que hacer? ¿De qué? Estábamos en un sitio donde tenía que llevar gafas de protección y Ok. guantes. Y no tenías. Y no las llevaba. Ok. Entonces me llamó la atención de esa manera tan... De una manera muy seca, ¿no? De una manera muy inglesa. Sí. Entonces es lo que tienen aquí. Pero bueno, es lo que te decía. Aquí los españoles se quejan menos. Creo que hay menos motivos para quejarse también aquí. Salvo el clima, eso sí se queja todo el mundo. Sí. Pero nadie se va. Nadie se va. Bueno, en verano se van En verano se a va. Ibiza Sí. y Mallorca. Claro, esa es la forma que tenemos aquí de medir. Aquí decimos, uno mide el nivel de economía de las veces que te vas a España. Ya que sí es muy cierto. Claro, porque quiere decir que tú tienes una economía british y el british vive en España. Sí. Entonces, si te vas muchas veces, ya tienes economía british. Sí. Es... uf. Y yo no conocía mucho... Yo tenía una idea tal vez un poco romantizada de los ingleses hasta que vivía en España. Toman mucho y no saben tomar. No. Son muy ecuatorianos en eso. Deberías incluirlo en tu latinómetro, que Sí, de los países, vi ese que tienes de que países europeos que se parecen latinos. Sí. Estos locos bebiendo tienen un nivel ecuatoriano. Tienen un nivel ecuatoriano, un nivel, me atrevería a decir, serrano. Sí. Porque a mí me parece que los serranos toman mucho Sí, más que la también gente son- de la costa. Sí. Son sitios en España, en Magaluf. Mm. Y aquí yo lo he visto. Viernes que nosotros tenemos la cultura del pub. Bueno, antes eran los viernes, ahora son los jueves. Ya. Se ha movido a los jueves. Es alucinante, man. O sea, y es la forma de socializar de los ingleses. El inglés de por sí no es tan cercano en el día a día normal. Después... Pero en el pub. Claro. Después es un de two brother, pints. man. Sí, guau. Yo he conocido gente y me he pegado unas borracheras con ingleses que los he conocido en el pub. Ya. Y hemos terminado siendo súper amigos. Best mates for life. Sí, best mates. Y bueno, lo ves, que ellos, pues, por ejemplo, necesitan ese toque del alcohol para desinhibirse y ser más abiertos. A veces demasiado. Pero bueno, es así. Pero en general... ¿Te puedo pedir una pausa para ir al baño? Ok, voy al baño. Ahora. Dile al loco que... Está, según sales, en la esquina, a la vuelta. Ok. Hey, he's going to toilet. Have you recorded your intro again? No. No? You're going to do it at the end or? No, carry on. So you're not going to do an intro? Like No. saying, hi, welcome back to One Podcast and whatever you... Nah, How you normally do it? nah.
Hello. Ah, no, interesting. Bye bye. ¿Qué tal, man? ¿Estás bien? Sí. ¿Te hizo mal la Guinness o qué? ¿Sabes qué? Yo creo que tengo la vejiga muy pequeña. ¿Eh? Still live, yeah, I'll do one sample. Yes, please. Bueno, vamos a terminar ya el último cuarto. Ok. Ya. Ok. Cool. We good? Ya, ok. Todo bien, man. Todo bien, sí tuve que hacer una escapada al baño porque yo cuando era pequeño y escuchaba a mis tíos y mis abuelos quejarse de todos los males que tiene el cuerpo humano, yo decía, nunca me va a pasar a mí. Y me está pasando. La edad. La edad. Sí, ya. La edad, me levanto. ¿Tú cuántas veces vas al baño por la noche? Una. Solo una. Sí. Yo he tenido que perfeccionar la técnica, pero como empezó a pasar, a veces me tocaba ir 4. Por eso ya no puedo tomar mucho. Oh. Por eso yo no tomo mucho, porque si me tomo, pues... Pero no es muy normal eso. ¿Te has hecho algún chequeo? Tal vez debería. Porque yo estaba así y me fui a chequear y me diagnosticaron diabetes. Ah. Tipo 2. Tipo 2. Tal vez tengo diabetes tipo 2. Te lo juro. Después del COVID. Y me empezó así tan... Y bebía mucho. Y me acuerdo que me fui a Ecuador. Cuando te comentaba la vez accidental que fui a Ecuador. Y bebía mucho. Y me acuerdo en que me dijo, loco, tú no estás bien. Tú bebes mucho. Y vas mucho al baño. Ya. Yo, sí, bueno, va. Cuando llegue me hago un chequeo. Y llegué, me hicieron un chequeo y tal. Fui normal. Me sacaron la sangre a las 6 de la tarde, me acuerdo. Y a las 12 de la noche, cerca de la 1 de la mañana, me llaman. Y suena el teléfono. Y yo, ¿quién llama a estas horas? No contesté. Claro. Suena otra vez. Y entonces en eso mi pareja, ¿que quién te está llamando a estas horas? Ya sabes. Yo, no sé. Bueno, contesta. Contesto. Sí, oiga, usted es tal. Digo, sí. Y si usted se hizo unos análisis hoy a tal hora. Le digo, sí. Yo pensaba que era broma. Digo, alguien me está haciendo un prank. Y dice, no, usted es tal, vive en la calle tal. Y dice, está bien, no le ha pasado nada en su corazón. Le digo, no, te estoy hablando. Yo ya me desperté bien. Digo, no, Yeah. estoy hablando es porque estoy bien. Si no, tiene que venir urgentemente al hospital porque usted tiene el nivel... Creo que lo máximo era 13 y yo tenía 30 y pico. Te lo juro, man. Y yo me puse, ese rato de 1000 colores, cogí y me fui al hospital y tal. ¿No? Me hicieron ahí unos análisis y todo y ahí me dijeron, ¿sabe qué? Hay posibilidad de que tenga diabetes tipo 2. Y de ahí al final lo descubrieron que sí, que tal, y cambié mi tipo de vida, comida, estilo de vida y todo. Que muchas veces también es genético. Sí. ¿Sabes? Sí. Porque yo el tema de la alimentación sí lo he cuidado. Así que puede ser Sí, muchas veces es genético. Yo tengo amigos que son degenerados y están bien. Ahí está. Y están bien. Pero bueno. Sí. En Irlanda todos son degenerados. Sí, Irlanda, Madrid, sur de Están Madrid, bien. Pero el sí. sur de Londres. Primicia de Juan Podcast Time. Tal vez tengo diabetes. No sé, te digo. Ojalá que no, pero... Ojalá que no. Ojalá que no. Pero... Porque yo ya tenía eso, era muy frecuente. 4 veces, como tú dices. Sí, igual me pasa, por ejemplo, una noche que he tomado bastante. No me pasa todos los días. Pero si una noche he tomado más o menos, sí me levanto algunas veces. Bueno, Ricardo, una pregunta. ¿Qué Cuéntame. es más difícil? ¿El público ecuatoriano o el público extranjero? Yo creo que el público extranjero. Sí, porque el público ecuatoriano ya lo conozco. Lo he conocido toda mi vida. Pues lo conozco desde el 2017, lo conozco 2022 que me fui, 2024 es que estuve en Ecuador un mes, hice un par de shows ahí y lo conozco. El público extranjero igual se le puede llegar, pero sí tienes que cambiar un poquito los códigos, o hablar de una forma más genérica o más general. Igual también, cuando tú ya te vas haciendo paso del mundo de la comedia y ya consigues tu público, es más fácil. Hay esta frase de Mark Norman, comediante gringo, uno de mis comediantes favoritos, cuando quieras invitado al podcast, También. que él dice que hacer stand-up comedy es como un juego de Nintendo, pero al revés. Que lo más difícil es al principio Ya. y cada vez se va haciendo más fácil. Ya. Cada vez se va haciendo más fácil. Entonces, ahora por suerte he encontrado un público que entiende
que comparte mis códigos y entiende lo que estoy tratando de hacer. Entonces es mucho más fácil. Pero, por ejemplo, si yo hoy o mañana hago un spot, por ejemplo, en el Comedy Store, con un público que yo no tengo idea quién es, probablemente me vaya peor. Igual tengo las habilidades y he desarrollado textos, y, o sea, sé que podría hacer, pero... ¿Has tenido algún show que digas, esto no va? O sea, Se han tenido un montón. ¿sí? ¿Qué haces, man? He tenido un montón, nada. ¿Cómo sales del paso de... Tienes que seguir con tu vida. Tiraste un chiste y el chiste murió según lo tiraste? Haces tu tiempo y te vas a la casa. Y después, ¿sabes lo que pasa? Es que la gente te demora... Si te va mal, es 95% de las veces culpa tuya. Culpa tuya porque no leíste bien al público, no tienes la energía correcta, hiciste mal el orden de los chistes, porque todo tiene... Tú tienes tu material y hay una manera ideal de hacerla, ¿no? Pues chiste A, chiste B, chiste F. Tiene como un encadenamiento, ¿no? Sí. Lo puedes hacer otro orden y que capaz sea mejor en ciertas ocasiones, pero siempre hay un orden que hay. Entonces, si tú vas y es un público de abuelas de 80 años y tú vas a contarles sobre que te gusta mucho jugar Tetris, poco probable que conectes. O si es un público que está muy calmado y tú vas con una energía, los vas a asustar. Pero ahí lo que te demoras tú en aprender es que el público se va a olvidar mañana. Y tú te vas a acordar toda la vida, pero el público se va a acordar mañana. Entonces tienes que seguir. ¿De qué no harías tú un chiste? ¿De qué no haría un chiste? ¿Hay algo que tú digas, de eso no haría chistes o no hago chistes? Yo creo que no hay cosas, pero hay temas que no me interesan. Yo he hecho muy pocos chistes de política, pero porque es algo que a mí no me interesa tanto, ¿ya? Y sobre todo no entiendo del todo como para hacerle la gracia. Sí, yo creo que eso. Chistes, por ejemplo, chistes de sexo, pues tampoco me interesan tanto. Sobre todo porque ya está un poco visto, ¿no? Y al final es la comedia, una parte importante es la sorpresa. Y yo creo que yo tengo poco que decir sobre... Oye, para romper así un poco estereotipos de comediantes y gente que hace lo que tú haces, es verdad que, claro, la imagen que uno tiene a este loco le vale 3 atados, todo lo que dice. No son así, ¿no? No es así, ¿no? No, los comediantes son súper sensibles y llorones. Y tienen muchos sentimientos. Y son muy come mierdas los comediantes. Siempre hay un comediante. ¿Y ha habido alguna cosa que te ha pasado a ti jodida y la has llevado a la comedia? Algunas cosas. Sí, que igual tienes que tener un poco de tino y saber cómo lo manejas. Tacto, ¿no? Tacto, porque a veces si te pasa algo muy reciente y lo cuentas... Te puede afectar, ¿no? Te puede interiorizar, ¿no? Sí, y la gente lo siente, pues. Claro. La gente lo siente que aún te duele y es como... No sé si no sabes si se puede reír, claro, y no sabes si se quiere reír. Pero sí, un chiste que yo tenía... Era en época de San Valentín, y el chiste era algo... ¿Les ha pasado que en San Valentín tienen muy poca plata? Están cero super broke, no tienen nada de plata, entonces terminan con su novia para ahorrarse el regalo. A mí no, pero a mi novia sí. Que era un chiste que hacía porque me habían terminado justo por esa época. Y a la gente le gustó. Pero igual, a veces sí, con el principio... La gente está como... No sé si puedo reírme. Ya. Man, y alguien que quiera empezar así como tú, ajá, ¿qué consejo le das? ¿Qué consejo le daría? Yo creo que más que consejo te voy a dar toda la guía que tienes que hacer. Los primeros 18 meses, esto igual depende muchísimo en la ciudad en la que empieces, ¿ya? Pero los mejores 18 meses van a ser los más libres que puedas hacer en tu vida porque tú no tienes una carrera, no le importas a nadie. Entonces los 18 meses, súbete donde quieras, por el tipo de humor que quieras, haz lo que te da la gana. Y después, poco a poco, vas a encontrar lo que a ti te gusta.
y tu voz y lo que mejor te funciona y lo que el público reconoce que eres tú auténticamente. Eso los primeros 18 meses. Después el siguiente año escribe algo similar a la voz que ya tienes para llegar a 10 minutos. Cuando tengas 10, 15 minutos, empieza a hacer videitos en internet para que la gente vaya a tus shows. Y ya, así hasta que tengas 1 hora. Eso es todo. Eso es todo. ¿Quién te ha dado el peor consejo de tu vida? ¿Quién me ha dado el peor consejo de mi vida? Muy buena pregunta. Porque los hay, ¿eh? Muy buena pregunta. Sí, hay consejos que son malos. Hace poco, la semana pasada, estuvimos en Barcelona. Se presentó Stefan Dyer, comediante costarricense. Uh-huh. Y pudimos hacer unos minutos ahí. Y después del show se acercó una chica española. El público estaba lleno pues de colombianos, peruanos, venezolanos, ticos. Había alguna que otra gente española. Y esta chica española se nos acercó y dijo, no, estuvo muy bueno, pero también deberían hacer chistes para que se rían los españoles. Y yo no le dije nada, pero lo pensé y dije, bueno, no sé yo. Tal vez tenga razón. Oye, es abrirte a una parte del mercado que la tienes, ¿no? Sí, tal vez. Pero yo creo que en la publicidad pone por todo lado latino, ¿no? Sí. Sí. Compras por... Es como el otro día vi que a unas chicas habían ido a reclamar, ¿conoces a Bunbury? Sí. Ya, pues habían ido a reclamar porque compraron las entradas en México y no leyeron y ellos no sé dónde vieron la B y pensaron que era Bad Bunny. Bunbury, lo dijo él el otro día en el programa del Broncano. Qué increíble. Entonces, hay gente que no se fija, o sea, compra Hay mucha gente que no se fija. Igual pensó que eras catalán, porque tu perfil pues no es tan... Puc ser. Sí, ¿no? Bueno, Ben, ¿y cómo te gustaría a ti que la gente te recordara? Que me recordara. Claro. O sea, ya me mataste. No, cuando ya quede solo el cuadro ese que tienes por ahí. Ya me llevó la diabetes tipo 2. No. Por si ya te dejas de hacer shows y te tomas un largo parón, así como Superstar. Bueno, fuera. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿El loco del latinómetro? Me gusta lo del latinómetro, sí. Tráelo aquí, al latinómetro. A Londres. Claro. Sí queremos traerlo, sí queremos traerlo. Queremos llevarlo a algunas ciudades, solo que el tema es un poquito caro porque somos 2. Bueno, eso se mueve. Entonces sí, eso se puede mover, pero sí, probablemente el próximo año llevemos el latinómetro a algunas ciudades. Ahorita vamos a estar en Argentina el 21 de mayo. Ah, sí, ¿verdad? Vas a Argentina ahora. Vamos a estar en Argentina el 21 de mayo, como parte del FES. Tenemos muchos seguidores argentinos. Vengan el 21 de mayo al latinómetro, a ver qué tan latinos son. Sí. Pues tráete el latinómetro aquí, man. Yo creo que, para responder tu pregunta, quiero que la gente piense que... O sea, que soy chistoso. Es muy simple. Es muy simple y, como te dije, por eso te dije el chucchucara, porque a mí me gusta, pues, hablar de muchos temas. Yo creo que eso quiero que la gente piense, como cómo puede, o sea, el punto de vista que tiene este man de todos estos temas, cómo puede salir de una sola persona. Creo que estoy buscando tal vez un poco de... ¿Cuál sería la palabra? Diversidad en los temas que trato, porque toda esta hora que estoy haciendo, que vamos a ver hoy en el Top Secret Comedy Club. Sí, hoy sí. Bueno, ya nos vemos luego en el show, pero... Sí. Va mucho de ser latino en Europa, pero ya estoy preparando la otra hora que voy a hacer y va de otra cosa, pues. Que igual, pues, también hay temáticas de ser latinoamericano, porque nunca voy a dejar de serlo, lamentablemente, o afortunadamente. Me gusta el cuadro ese que tienes ahí, rollo Simón Bolívar o que Alfaro. Fue un commission que le hice a mi amigo y vecino, Carlos Vargas. Sí. Carlos Vargas Chesa. ¿Pero te lo hicieron a ti o lo hiciste tú? Él me lo hizo. Sí. O sea, yo le dije, oye, quiero hacer este cuadro. Y me dijo, ya, pues pasa el billete. Y me lo hizo. Gran artista, Carlos Vargas Chesa. Mucha gente piensa que es inteligencia artificial, pero no. Sí. Nunca. Está chulo. Está bien. Y esa es como tu imagen ahora, ¿no? Por el momento, sí. Sí, está bien. El cuadro está en mi cuarto ahora. Sí. Está en mi cuarto y justo pues
como no iba a estar esta semana, alquilé mi habitación pues por esa semana. Y la persona tiene que vivir con mi cuadro. ¿En serio? Sí. Wow. Bueno, oye. Pero ese cuadro se va revalorizando. Ojalá cuando esté en la bancarrota lo va a subastar. Tiene su valor, man. Lo va a subastar y ojalá... Yo que tú ya voy moviendo ahí unas copias. Estaría bien, ¿no? Uno nunca sabe. Estaría bien. Ya puedes vender tokens del cuadro. Tokens. Bueno, Ricardo, pues oye, muchísimas gracias de verdad A ti. por haber aceptado la invitación, por venir aquí a contarnos un poquito de ti, de tus cosas y pues desearte, oye, que vaya bien el show, luego te veo en el show Sí. y a reírnos un rato, a no aburrirnos. Ya he visto que el tema del aburrimiento lo llevas muy mal. Sí, un poco. Y nada, a desearte que sigas adelante, me encanta. Te transmito también el mensaje de mucha gente que me conoce, que sabía que venías y que sigas para adelante, que como latino, porque aquí somos más del conjunto latino, pues sigas dando esa energía, compartir esas cosas que son nuestras, que nos conozcan, que nos vean también, que no es lo que ellos piensan, y con ese toque de humor, pues también nos entiendan, ¿sabes? Que a veces es eso, Es ¿sabes? la idea, es la meta. No entienden, no nos entienden y entonces si no entienden, juzgan, prejuzgan, juzgan y dictan sentencia. Así es. Entonces, entiéndelo primero y luego ya júzgalo. Así es. Así que te reitero las gracias por haber venido aquí No, muchas gracias a ti. y nos vemos en el show luego. Nos vemos en el show. Gracias, Ricardo.